Un bello canto, la idea de tener un bello hogar también, un canto suave también. Y es que en el entorno de la vida de la familia, por supuesto, que cada uno de nosotros queremos justamente eso: paz, equilibrio, donde haya bendición para cada uno de los participantes de la vida familiar. Eso es parte de lo que Dios decide hacer para con cada uno de nosotros. Y esta semana, este domingo, estamos iniciando realmente una serie de predicaciones que van a hablar acerca de la familia. Pero hablamos de la familia por varias razones. Una, porque la familia tiene que ver con la base propiamente del tejido social. Todo lo que está en nuestra sociedad finalmente tiene que ver con las familias. Uno de los graves problemas que enfrentamos en toda nuestra ciudad, no solamente en nuestra ciudad, sino realmente en todo el país, tiene que ver con el entorno que viven las familias. Cuando las familias viven de una manera integrada, cuando viven en paz, cuando hay armonía dentro del espacio familiar, entonces de esa misma manera la gente y la sociedad empieza a poderse desarrollar de una manera armónica. Cuando no ocurre así, no es que no pueda haber desarrollo, puede haber, por ejemplo, desarrollo económico, pero generalmente llega a haber conflictos en otros niveles, o se generan algunas cosas que van a ser útiles para una parte de la sociedad y otros elementos en algún momento van a quedar fuera. Entonces, hablar de la familia de verdad que es muy importante. Ahora, todos formamos parte de una familia, y el tema que hoy tenemos que abordar realmente aborda la dinámica de el ser familia, no necesariamente porque tengas que ser padre y madre o porque tengas que tener niños, sino porque todos de una o de otra manera formamos parte de una familia. Entonces, el tema que tiene que ver justamente con esa corresponsabilidad familiar realmente brota de las Escrituras. Es a través de las Escrituras donde nosotros tenemos que aprender a ser corresponsables. Es decir, la responsabilidad no es de uno o del otro, sino que todos somos responsables de lo que ocurre en la familia. Antes de empezar, voy a pedir que oremos y pidamos juntos la dirección de Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo que tú nos brindas, la oportunidad que nos das de estar en este tiempo reunidos y buscar así de la gracia tuya, de tu dirección. Señor Dios nuestro, permite que tu Espíritu ahora venga y nos muestre, Señor, cuál es el camino que cada uno de nosotros debemos de tomar. Te lo pedimos así, Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora, antes de empezar el texto, me gustaría que leyéramos juntos esto que está en la pantalla, que es un texto justamente del Antiguo Testamento, pero que habla de una parte que es muy, muy importante. Leamos juntos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Probablemente empieces a preguntarte, ¿qué tiene que ver este texto con la familia? Esto de pararse en las sendas antiguas, o de buscar las sendas antiguas. ¿Sabes? Probablemente no tenga mucho que ver hasta que empieces a considerar brevemente, o de manera más seria realmente, hasta que empieces a considerar realmente cómo es que se encuentra propiamente para nosotros el entorno familiar. Quiero que observes que nuestra cultura, nuestra sociedad misma, está experimentando muchísimos cambios. Mire, nada más los últimos 25 años, los cambios en la cultura, de hecho, se han ido haciendo cada vez más y más vertiginosos. De hecho, ya ni siquiera podemos hablar de una sola cultura, sino que realmente incluso en una ciudad como esta tenemos que hablar de plataformas multiculturales, porque en esta ciudad confluyen una gran cantidad de culturas distintas y están presentes con nuestros vecinos y incluso con nuestra propia familia. Entonces no solamente hablamos de una cultura, sino de muchas culturas. Ahora, esas culturas que existen en nuestro país, en nuestra ciudad, por lo menos reflejan 3 cambios que son importantísimos. El primero de ellos, si usted ya lo sabe, tiene que ver con el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, en verdad, es impresionante lo que puede estar ocurriendo y lo que viene por delante. ¿Por qué el uso de la tecnología y que tiene que ver todo esto con las familias? La forma en cómo interactúan las familias hoy en día es distinta de cómo interactuaban hace 20 años atrás. Probablemente gente que, como yo, que alrededor de los 50 años y más, muchos de sus juegos no tenían que ver con una consola de juego, no tenían que ver con una consola.
no estábamos muchas horas frente a la pantalla. Muchos de nuestros juegos realmente los hacíamos con los amigos en la calle. Algunos de nosotros, nuestra forma de cultura era totalmente diferente. Es más, yo me acuerdo que de pronto estaba todo el grupo de chavos jugando, llegábamos corriendo de jugar fútbol y nos pegábamos todos a la llave del agua y todos ahí tomábamos agua. Y uno tras del otro. No me acuerdo que nadie se haya muerto. Hoy no puedes hacer eso. Es más, ya no hay muchos niños en la calle jugando. Me crié en la Ciudad de México. Y ahí en la Ciudad de México lo común era, ahí en la calle, el grupo de vecinos, de amigos, ahí jugábamos fútbol en las calles. Eso ya no es posible hoy en día. Nuestro entorno ha cambiado constantemente. La forma de cómo nos relacionamos es totalmente distinta. Yo me acuerdo que todavía hace muchos años, todavía cuando me tocaba estar estudiando fuera, todavía agarraba y le escribía cartas a mi esposa. Y cada semana yo iba al correo y depositaba un correo, escribía una carta y todas las semanas estaba yo enviando una correspondencia. Y esperaba recibir alguna. Pero eso ya cambió. Hoy me comunico con mi esposa, a veces aunque esté hasta en la misma habitación, y uso el chat para comunicarme con ella en la misma habitación. ¿Sabe? Ha cambiado la forma de cómo nos relacionamos. Posiblemente un día estás en una reunión familiar y cada quien está todos juntos en la misma mesa, pero cada quien viendo su aparato, su teléfono. Las formas de cómo nos estamos comunicando hoy en día de verdad que son distintas y está generando cambios, por supuesto, en la forma de cómo nos vinculamos con los demás. La tecnología ha hecho eso. También tenemos cambios generacionales importantísimos. Déjenme mencionar nada más esto. Para los más jóvenes que hoy están aquí, particularmente los que nacieron del 2000 y para acá, particularmente ellos tienen un cambio enorme en cómo visualizan el mundo, de cómo interaccionan. Tienen cambios increíbles. Esos niños de 14, 15 años hoy en día tienen cambios impresionantes al respecto de lo que fueron sus padres. Es más, si probablemente si ustedes son padres y tienen un hijo de 15 años, su hermanito de 25, su hermano mayor de 25 años, tiene una forma distinta completamente del que tiene 15. Y no les voy a hablar del que tiene 5 años. Nuestra educación, para los adultos, nos educamos en una educación lineal. Una educación donde primer año, segundo año, etcétera, y ahí te la ibas llevando. ¿Sí? Hasta nuestras materias en las escuelas, aún en las facultades, estaban así escritas. Matemáticas 1, matemáticas 2, y ahí te la ibas llevando. ¿Sí? Tenemos toda una formación de educación lineal. Hoy en día eso ya no ocurre con los niños. Todos los niños hoy en día tienen perfectamente la capacidad de ver televisión, hacer sus tareas y contestar el Messenger. Todos tienen esa capacidad. Y si se te atora algún problema de carácter tecnológico, puedes recurrir con tu nieto y decirle, y él te va a explicar perfectamente cómo usar el Facebook. No sabe leer, pero sí sabe usar el Face. Todo eso ocurre con todos los niños hoy en día. ¿Por qué? Porque la educación de ellos, por un lado, es mucho más intuitiva. A nosotros, yo me acuerdo del primer teléfono celular que me regalaron hace muchísimos años, o que lo compré, no sé yo, hace 15 años atrás probablemente, me dieron mi teléfono celular, una especie así de ladrillo de este tamaño, y aparte un libro que me decía cómo utilizar ese ladrillo. Era bien complicado hacer eso. ¿Se ha dado cuenta que los teléfonos celulares nuevos no tienen manuales? Porque la forma de aprender hoy en día es otra. Hay un aprendizaje intuitivo y todos los niños saben perfectamente cómo hacerlo. Aunque tú como adulto no sepas por dónde picarle al teléfono, los niños saben perfectamente cómo hacerlo. Ahora, es un aprendizaje distinto y además ellos se mueven de una forma multiplataformas. Entonces, ellos están perfectamente en un esquema y en otro y pueden atender precisamente 3 o 4 asuntos simultáneamente. Probablemente no. Y los varones, me disculpan los varones, pero los varones menos. Los varones adultos somos mucho más de un solo canal y no me distraigas. Esa es la forma en cómo nos hemos educado.
Entonces, todos esos cambios culturales, por supuesto, que de una o de otra manera van a impactar en nuestras familias. Ya ni le puedo hablar acerca de la diversidad y la globalización. Mire, hoy todo lo que tú quieras está al alcance de un clic. Con tu tableta, con tu teléfono, con tu laptop, con lo que tú quieras, todo está al alcance de un clic. Lo que tú quieras. Yo me acuerdo hace algunos años, me acuerdo que uno de mis hijos, mi hijo mayor, de pronto me dice, es que, mira papá, mandé comprar unas cosas de estas. Y estaba preocupado porque tenía que hacer unos pagos en dólares. Dije, bueno, ¿y ahora de qué se trata? Muy sencillo. El chamaco estaba comprando en Taiwán porque era más barato que comprar en Tepito. Era mucho más barato comprar en Taiwán. Y haces una compra de un país a otro y te lo mandan directamente a tu casa. Yo me acuerdo que hace muchos años estabas pensando a ver si algún amigo tuyo iba a los Estados Unidos y te hacía favor de pasar el producto y venías con todo el problema de a ver si no me cachan en la aduana. Lo puedes hacer hoy tranquilamente. Y hablamos de productos, de servicios, lo que tú quieras. Si hace años hubiese yo estado así, créame que era muy fácil enviarle flores a mi novia. Pero, porque ni siquiera necesito estar en la misma ciudad. Yo busco en internet, busco la florería que yo prefiera y me encargo de que esa florería le lleve las flores a mi esposa, aunque estemos en una ciudad totalmente distinta. Hoy es muy fácil hacer todo eso. Los cambios tecnológicos son increíbles. Ahora, cuando tenemos que considerar todo eso, de ahí de que toda esa cultura está cambiando y nuestra necesidad de regresar a un fundamento que en verdad sea firme para con cada uno de nosotros. La necesidad de ese fundamento, por supuesto, tiene que ver con las Escrituras, tiene que ver con regresar a lo que de forma eterna nos provee la palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos regresar a la Biblia y necesitamos regresar otra vez y encontrarnos ahí lo que vamos a estar desarrollando. En las siguientes semanas, desde ahora y en las siguientes semanas, vamos a estar considerando la epístola a los Efesios. Por favor, le encargo que la lea. Vale la pena que incluso usted llegue ya preparado. Busque los capítulos 5 y 6 de Efesios. Son capítulos muy cortitos. Léalos una vez, otra vez. Y por favor, llegue usted incluso preparado. Es más, si en la semana tiene preguntas, pues ahí está el teléfono, ahí tiene su WhatsApp, me manda un mensaje y tratamos de aclararlo, ¿sale? Entonces, podemos avanzar mucho más que si durante la semana misma estamos buscando, leyendo y preguntándonos cosas. Y quizás, si es necesario, y después el domingo, si no hubo tiempo a lo largo de la semana, si después el domingo necesitamos tomarnos un cafecito ahí en la terraza y platicar sobre algunos temas, por supuesto, también lo hacemos. Entonces, quiero que tome esos dos capítulos de verdad, porque para las siguientes semanas van a ser muy importantes. Escogimos Efesios por una razón bien importante. Escogimos Efesios porque la epístola a los Efesios está planteada en un escenario semejante al de una ciudad como esta. Una ciudad con muchas culturas. Una ciudad con muchos retos. No es lo que ocurre en el campo, y no tengo nada con el campo. Me encanta y disfruto las pocas ocasiones que estoy en el campo. Pero el espacio de ministración donde Dios me ha colocado está en las ciudades. Y déjeme decirlo de esta forma. Las ciudades tienen otros tipos de interacción que la gente que está en el campo. Entonces, por eso es que escogimos un texto que sea urbano, precisamente la epístola a los Efesios, en medio de un entorno urbano, con una diversidad religiosa increíble. Quiero que considere nada más esto. Aquí en esta ciudad donde estamos, en esta ciudad que no es tan grande, no es la ciudad más grande del país, en esta ciudad debe de haber por lo menos 400 iglesias distintas. A eso me refiero con diversidad religiosa. Entonces, quiero que considere todo eso y ahora sí, vamos a nuestro texto. Hoy nuestro texto base va a ser la epístola a los Efesios, precisamente en el capítulo 5, y podemos empezar en el versículo 21. Ahora, versículo 21 al 24 realmente son una base para
todo el desarrollo que viene en los siguientes versículos del capítulo 5 y 6. Pero este fragmento de verdad que es muy, muy importante. Permítame leerlo para usted. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a los esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Este es el texto que nos va a servir de base para el día de hoy. Pero parte de lo que tenemos que hacer antes de meternos al texto, voy a empezar con un texto que también el apóstol Pablo, en una iglesia multicultural, empezó a generar. ¿Sabe? Es este texto precisamente de Primera a los Corintios, porque para poder construir cualquier sociedad, cualquier cultura, todas las sociedades necesitan una base común. No hay posibilidad de que, si no tienes algo en común con tu esposa, no van a poder construir una relación seria. Si no tienes elementos en común con tus hijos, no vas a poder manejar una sana relación para con tus hijos, porque tus hijos van por un lado y tú vas en un canal totalmente distinto. Es más, ¿sabe? La verdad es que cada uno de nosotros incluso tenemos que estar constantemente creciendo, evolucionando, etcétera, en función de los entornos donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Tengo nietos, tengo 3 nietos, pero no vivo con ellos. ¿Sabe? Si yo viviese más cercano con mis nietos, estoy seguro que yo tendría ya que haber aprendido sobre toda la barra infantil de televisión que hay, a la que ellos tienen acceso. Yo sé que mis nietos ven más que la televisión, usan computadoras. Porque mis hijos, en lugar de darles televisiones, prefirieron darles computadoras. Es la forma de cómo mis hijos lo hicieron. Entonces, los nietos van a ver sus series animadas o sus dibujos, los van a ver realmente en computadoras. Mayoritariamente eso es lo que usan. También hay alguna televisión, por supuesto. Pero si yo estuviera más vinculado con los niños, yo estaría más cercano a Pocoyo y todos esos juegos, y Peppa y George y todas esas actividades infantiles, pero no lo estoy tanto. Pero eso también es en parte porque no estoy tan cercano a ellos. Pero si tú estás cercano a adolescentes, tú tienes que conocer todo lo que viven los adolescentes para que puedas tener elementos en común. Si tú estás tratando con niños en casa, tú tienes que estar perfectamente vinculada con lo que ellos ven ahí. No solamente se trata de prenderles el televisor y ya, sino se trata de que tienes que aprender y descubrir todo lo que está ahí. Ahora, en este texto, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de una base que es importante. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyen sobre esa base, pero cada uno debe de tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Es una metáfora que habla, por supuesto, de construcción. Usted ya se dio cuenta. Una metáfora que habla acerca de una construcción. ¿Sabe? La parte de la cimentación en una construcción es importantísima. Puede ser que tú no lo veas, pero es importantísima. En este templo, tuve oportunidad hace algunos meses, alguien me mostró, alguien me dijo, es que allá abajo en las catacumbas, y me pareció curiosa la forma de decirlo. Dije, pues ¿cuál? Yo no he visto nada. Hasta que alguien me mostró, de verdad, son impresionantes los cimientos que este templo tiene. De verdad que son impresionantes. Ahí donde están ustedes sentados, justo en esa área donde ustedes están, sobre esa área hay
unos muros de piedra enormes. No sé cuántos metros de alto tengan, pero tienen muchos metros. Y es de verdad, gastaron muchísimos recursos que, déjame decirle de esto. Estoy casi seguro que lo que está del suelo para acá arriba costó, si acaso, la mitad de toda la inversión. La otra mitad está invertida allá abajo. Pero ese cimiento firme hoy nos permite que no tengamos conflictos ni miedo en cuanto tengamos un temblor, porque justamente sabemos que hay un cimiento firme allá abajo. Ese terreno era más bien una especie de agujero, que fue lo que compraron en su momento, pero mire, con la construcción adecuada, con la cimentación correcta, no importa que haya sido un agujero, hoy es perfectamente un lugar útil para poder desarrollar todo nuestro trabajo. Entonces, es bien importante la cimentación. Ahora, cuando se trata de la vida de una familia, por supuesto que el cimiento es importantísimo, y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, habla de que la base para la familia debe de ser Cristo Jesús. Él es la base para la familia. Ahora, cuando hablamos de la base, es que todos necesitamos estar en Cristo Jesús. Yo sé que eso es muy fácil de decirlo, pero es mucho más que asistir juntos al mismo templo. La idea de que todos estemos en Cristo, hablo de papá, mamá, los hijos y los nietos, todos, cuando estoy hablando de la familia, no importa en qué rango de parentesco estés, porque los rangos de parentesco constantemente van a estar cambiando. En algunos momentos eres hijo y en otros momentos vas a ser nieto. Así es que todos tenemos diferentes rasgos de parentesco. Ahora, en todos esos rangos de parentesco donde nos desenvolvemos, es importantísimo que todos estemos en Cristo. ¿Qué es lo que implica el que estemos en Cristo? Tener una sola directriz de cómo hacemos las cosas. No solamente de cómo adoramos, sino de cómo hacemos las cosas. Es más, de cómo resolvemos nuestros conflictos. Déjeme usar un ejemplo. En una familia tradicional que no conoce a Cristo, probablemente va a resolver sus conflictos a gritos, a sombrerazos, y se avientan las cosas y se insultan. Eso puede ocurrir en una familia. Si estás en Cristo, ya sabes que esa no es la forma de solucionar las cosas. No es a gritos, no es aventando cosas, no es provocando insultos, porque aprendiste que es en Cristo, esa no es la forma de resolver las cosas. Pero si tú crees que esa no es la forma, pero tu pareja o tus hijos o tus padres, porque en los rasgos de parentesco estamos en formas distintas, piensan que se resuelven de otra forma, entonces resulta que unos los van a resolver de una manera y otros los van a resolver de otra. Y lo que van a generar es más conflictos hacia el interior. Por eso es importantísimo que estemos bajo una misma base todos. Porque se trata de que todos estemos caminando bajo las mismas premisas. Ahora, para esto hay un par de preguntas que son necesarias hacerlas. La primera de ellas tiene que ver si preguntarme de modo personal si yo mismo ya estoy en Cristo Jesús. Porque antes de que podamos avanzar, no hay forma de generar una familia cristiana si la familia, mire, sabe, muchas ocasiones me han dado formas de decirle a la gente, y de pronto me piden que oremos y que compartamos con personas que incluso no son creyentes en Jesucristo. Déjeme usar, ¿por qué es tan importante esto? Alguna ocasión me presentan a alguien que me dice, pastor, quiero que ore por ella. Una persona que está enferma. Yo le podría decir fácilmente, ten fe. Dios está contigo. Pero si no es creyente, ¿de qué fe hablo? Yo le puedo decir la frase, ten fe, Dios te va a sanar, Dios va a estar ahí contigo. Pero si ella no es creyente en Jesucristo, el concepto de fe para ella puede ser hasta superstición, una manda, ¿qué promesa tengo que hacer? ¿A quién le pago? Su concepto de fe es totalmente difuso. ¿Se da cuenta? No puedo hablarle de la fe.
a quien no es creyente en Jesucristo. Ahora, imagínense que vamos a un entorno familiar y le voy a decir, es que la Biblia dice, pues sí, pero si yo no creo en el mensaje que Dios me ha dado a través de la Biblia, entonces no importa qué le diga, porque no vamos a estar caminando en el mismo camino. El primer punto aquí tiene que ver con que nosotros mismos, de modo personal, antes que intentes hacer algo más, el punto es si tú estás en Cristo Jesús. Y eso no es difícil de hacer, pero es esencial. Estar en Cristo Jesús es cuando de modo personal yo le digo al Señor, Dios, recíbeme como tu Hijo. Y todos aquellos que llegan ante Jesús y le dicen en oración, Padre, recíbeme como hijo tuyo. Sin duda Dios está dispuesto ya a prepararnos. Tal vez ya eres hijo de Dios. Tal vez necesites incluso reafirmar tus convicciones acerca de eso. ¿Por qué no tomamos un minuto y oramos y pedimos juntos que cada uno de nosotros estemos primero en Cristo Jesús? Oremos. Dios, gracias por este tiempo que tú nos brindas. Queremos construir familias sanas, que vivan bajo tu palabra, que sean glorificadas, que vivan de una manera bendecida y próspera, Señor. Pero reconocemos primero nuestra necesidad de estar en ti. Recíbenos como hijos tuyos. Que la presencia de tu Espíritu, Señor, sea la que nos llene a nosotros primeramente, para que no importa si soy padre o si soy hijo, no importa si soy abuelo o si soy nieto, en el renglón de familia donde tú me hayas colocado, Señor, ahí me permitas primero tener una comunión contigo, y a partir de ahí, Señor, poder influir en la familia donde tú me has colocado. Recíbeme como hijo tuyo, Señor, y te pido que con tu gracia seas tú el que me dé de tu presencia para caminar en ese entorno familiar. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo en nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que seas tú el que nos muestre así de tu gracia. Amén. Ahora, una vez que ya estás en Cristo, hay un renglón más en el que tenemos que caminar. Buscar que nuestra familia se encuentre en Cristo. ¿Sabe? Ahí hay una parte que tenemos que desarrollar. Si tú estás en Cristo Jesús, si eres madre, ocupa tiempo, invierte tiempo en que tus hijas, tus hijos, conozcan acerca de Jesucristo. Si eres abuelo y tus nietos no están en Cristo Jesús, pues vas a tener que empezar a trabajar con tus hijos y con tus nietos, porque ellos también tienen que estar en Cristo Jesús. Cada uno de ellos necesita experimentar de ese cuidado y de esa bondad. Ahora, hay una dinámica en la que va a ser necesario seguir caminando. Una dinámica en la cual más adelante el texto nos va a llevar a un renglón que es importante. Quiero que observes lo que el texto dice. Efesios dice justamente sujetarnos los unos a los otros, donde todos los integrantes de la familia nos asumimos como cooperantes de ese desarrollo familiar. No se trata de que es responsabilidad de tu papá o de tu mamá, sino que tenemos que hacerlo todos. Para poder hacernos todos responsables los unos de los otros, hay un asunto que tenemos que superar. El asunto que tenemos que superar realmente lo sabemos todos, pero nos cuesta un poco de trabajo reconocerlo. Porque el asunto que tenemos que tiene que ver con el individualismo y el rechazo a la autoridad. Esos son asuntos que tenemos que resolver. Muchas veces he escuchado la frase de que es mi vida. Pues no es tu vida nada más. Lo que tú haces, lo que tú quieres, afecta también de una o de otra manera a todo tu entorno familiar. Entonces no es nada más lo que tú quieres, sino que tú eres responsable también de lo que ocurre en tu familia. Ahora, hacernos responsables implica eso. Amar a mi prójimo realmente implica entonces hacerme responsable de su desarrollo. Es decir,
Si eres esposo, tú eres responsable como esposo del desarrollo de tu esposa. Y esposa, tú eres responsable de que tu esposo se desarrolle. Ahora, no quiere decir que sea lo que tú quieres que sea. Porque aquí se trata no precisamente de que logres tus objetivos o tus planes o que lo moldees a tu gusto, sino que se trata aquí realmente de un trabajo mucho más amplio. Se trata de un trabajo de ser mentores los unos de los otros. El mentor supera el propio individualismo cuando deja de estar centrado en sí mismo y lo que hace es estar centrado justamente en el otro. Está enfocado en ayudar a los miembros de su familia. En eso es en lo que está enfocado. Está enfocado en proveer para los otros. Este texto de Romanos 15 es bien útil. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, pero no bueno para mí, sino para edificación de ellos. Entonces yo voy a proveer todo lo necesario para la edificación de ellos. Ahora, el texto de Efesios también lleva un asunto que a veces puede parecernos un poco difícil. Pero el texto lo dice y nosotros tenemos que mantener la fidelidad justamente a lo que el texto dice. Dice que el esposo es cabeza. Pero tenemos que ver qué es lo que implica ser cabeza. Al varón le fue delegada la autoridad, escuchen, para que él represente y lidere a la familia en el nombre de Cristo. Esa es una responsabilidad que Dios les dio a los varones. No es autoritarismo. No se trata de que como varón hagas las cosas como tú quieres, sino que en el nombre de Cristo hagas las cosas. Eso nos lleva a los varones a un tema que es importante. Los varones necesitamos estar primero bajo la autoridad de Cristo, porque no es mi autoridad. Yo me sujeto, y el texto precisamente empezó, Efesios capítulo 5, 21, empezó diciendo, sujetaos todos a la autoridad de Dios. Y cuando todos estamos sujetos bajo la autoridad de Dios, el varón es el primero que debe estar sujeto, porque él va a ser el responsable de su propia familia. Ahora, esa es una parte, pero nos lleva a algo más, porque eso más tiene que ver con la necesidad de ser discípulos para poder nosotros discipular a nuestra familia, ¿sabe? No hay forma de que tú puedas conducir a tu familia si tú no eres discípulo de Jesucristo. Si tú no eres discípulo de Jesucristo, no es posible. Primero tenemos que hacernos discípulos. Y un discípulo es alguien que ora, que camina, que tiene la capacidad de alimentarse por cuenta propia y de producir para otros. Eso es lo primero, eso es lo que implica ser discípulo. El día de hoy iniciamos un curso sobre eso. El día de hoy iniciamos un curso que habla acerca de cómo vamos a hacernos discípulos. Entonces, si usted nunca lo ha tomado, por allá Joel está hasta el fondo, él le va a dar instrucciones de cómo puede inscribirse en ese curso de discipulado. Porque si tú no lo estás haciendo primero, no vas a poder conducir absolutamente a nadie. Tú primero tienes que ser discípulo para poder discipular, mentorear a la familia que Dios te ha dado a ti. Entonces, esa parte es esencial. Quiero concluir con este fragmento. El plan de Dios para la familia implica 3 acciones, a modo de repaso. En esta familia, en la familia donde Dios nos ha colocado, todos somos corresponsables. Tú eres responsable del desarrollo de tus hijos, de tus nietos, de la gente que está en el derredor tuyo. Tú vas a tener que proveer los recursos necesarios para que tu familia pueda crecer. 2, los varones tenemos que aprender a asumir el papel que nos toca como guías de nuestra familia. Esposas, ayuden a sus esposos para eso. Si están casados, ayuden a sus esposos. ¿Sabe? Lo quiero decir con mucho respeto, pero la verdad es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Nos dicen que debemos de dirigir, pero no sabemos cómo. Si mi entorno familiar además
no me mostró cómo hacerlo. Entonces yo tengo que ahora repetirlo para mi familia, pero realmente no sé, porque nunca lo he vivido. Oren por sus esposos, para que puedan ser capaces de poder conducir con sabiduría a esa familia sobre la cual Dios les puso. Y número 3, las esposas y los hijos, en verdad necesitamos que animen y respeten a sus padres, a su padre, para que estos puedan cumplir con su misión. Oremos. Dios, te damos gracias por tu cuidado, por la bendición tuya. Gracias, Dios, por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros. Gracias porque podemos buscar en ti comunión, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos que seas tú el que nos dé de tu gracia para poder continuar adelante en este proyecto de vida al que tú nos llamaste. Dios, necesitamos sabiduría tuya, Señor, para que nos muestres acerca de ti y de tu voluntad. Bendícenos, Dios, y permítenos ser responsables en la familia donde tú nos has colocado. Y nuestra responsabilidad empieza, Señor, cuando primeramente yo estoy sujeto a Cristo y como discípulo tuyo aprendo a servir y a ministrar en la familia donde tú me pusiste. Te bendecimos en Cristo Jesús.